Son 8:25. ¿A qué horas tenemos ya para estar fuera? ¿A las 9? ¿Cuánto? 3 a las 9. Bueno, entonces creo que en esta ocasión vamos a aplicar lo del dirigente moderno. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 22 y siguiente. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Abraham Rubio Medina y hoy vengo a compartirte esta cita bíblica. Una cita bíblica que es muy común, pero que nos llena de confianza a la hora de escuchar. Esta cita bíblica para muchos ha sido un antes y un después, ya que nos conforta en medio de los problemas, en medio de una tribulación, en medio de algo que no sabemos qué nos está pasando. Esta cita bíblica nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Ten fe en Jesús. Amén. Dice así: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡es un fantasma! Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Aquí empieza hablando la palabra de Dios diciendo que Jesús manda, de hecho dice los obliga a que se vayan a la barca para que él se vaya ¿a dónde? Al cerro a orar. Después de tener Jesús un día ajetreado, su descanso podemos darnos cuenta que es la oración con Dios. Hemos escuchado que también la Madre Teresa decía: Jesús es mi descanso. Y cuando ella se iba a las calles a ayudar a los enfermos, cuando llegaba bien cansada, dicen las personas que estaban con ella, que en lugar de irse a la cama a acostarse o a sentarse en una silla, ella se iba al Santísimo. Y era cuando le preguntaron: ¿por qué hace eso? Y ella dijo: es que Jesús es mi descanso. Y lo mismo hacía Jesús mismo, tener una conversación con Dios. Y cuando dice que los obliga, cosa curiosa, pareciera que Jesús sabe lo que iba a pasar, por así decirlo, porque cuando los manda a la barca, ¿a qué los mandó a la barca? Nos podemos hacer esa pregunta: ¿a qué fue? ¿Realmente les encomendó un mandado? ¿Realmente les dijo: vayan a la barca y de ahí atraviesen el lago y van por tales cosas a tal pueblo, a tal ciudad? No dice la palabra de Dios, pero sí les dice: váyanse que yo voy a despedir a la gente en lo que yo me voy a orar. Jesús manda a los discípulos. Ya era noche. ¿Alguna vez has estado en un lago? ¿Has estado en el mar en la noche? ¿Has visto cómo se ve?
cambia totalmente el panorama, ¿a poco no? Se ve, a mi punto de vista, un mar o el lago, se ve más oscuro, más tétrico, da hasta miedo. Y hasta dices, aquí hay tiburones. Y a lo mejor sí, ¿no? Es cuando salen. Pero automáticamente hasta te empiezas a imaginar, por así decirlo, ¿no? Que hay una ballena, o que a tales metros de donde tú estás se ve algo, como si fuera un monstruo, como si fuera un pecesote, y hasta podemos hasta alucinar cosas en medio de la noche. Entonces, los discípulos, aquí dice la palabra de Dios, dice 2 veces el mar, y al final dice que era un lago. En el tiempo de antes, los judíos, cuando veían un lago grande, le llamaban lago o mar. Así como cuando veían un pedazo de tierra seco, le llamaban desierto. Y verdaderamente hoy en día no se considera eso desierto, ¿sí? Entonces, cuando escuchemos en la Biblia que Jesús estuvo, un ejemplo, ¿no? Tentado en el desierto 3 veces. Dices, ¿cuál es el nombre del desierto? No dice que es el Sahara, que es, o sea, ninguno de ellos. O sea, sino que se fueron a un lugar muy llano, muy árido, donde no había nada. Entonces, los discípulos verdaderamente se van al lago, no tanto al mar, sino al lago, pero allí empieza a haber olas. Y los discípulos empezaron a hacer todo lo que estaba a su capacidad, porque en esa barca, curiosamente, había pescadores. No nomás habían personas que tenían otro oficio, sino que había allí pescadores. Y sabemos que ese terreno del lago es un terreno donde el pescador se desenvuelve todos los días. Todos los días el pescador sabe qué hacer cuando hay lluvia, cuando hay una tempestad, o cuando aquí dice que las olas golpeaban la barca y amenazaba con hundirla. Los pescadores que estaban en la barca sabían qué hacer, pero por más que intentaban, no podían maniobrar bien en la barca. Tenían que resistir. Porque ante la fuerza de la naturaleza, ¿qué se puede hacer humanamente? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando las olas no cesan, cuando el viento está fuerte, ¿qué podemos hacer más que aguantar y resistir a nuestras propias fuerzas? Los discípulos estaban aguantando en medio de la noche y se estaban cansando, ya no podían. Normalmente en la vida sabemos que Dios nos dio inteligencia, nos dio manos, nos dio pies, nos dio voluntad. Pero aquellos que tienen un poco más en el camino de Dios saben que no todo lo podemos hacer. En este caso era algo difícil para el ser humano controlar la fuerza de la naturaleza. Solamente era aguantar. ¿Alguna vez tú, hombre, has estado preocupado porque a lo mejor tu esposa estuvo embarazada o está embarazada y está en el hospital? ¿Qué puedes hacer tú cuando estás afuera y no eres doctor? ¿Qué puedes hacer más que encomendarte a Dios? ¿Qué puedes hacer sino que guardar paciencia, tranquilizar los nervios y esperar a que te digan, ya pasó? En la vida sentimos o experimentamos una infinitud, o sea, de que no todo lo podemos hacer. Y no tanto, y no estamos hablando ahorita de que no esté Dios, sino que humanamente hay cosas que tú y que yo no podemos hacer. ¿Has ido a los hospitales? ¿Ha estado un familiar enfermo? ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta que no puedes hacer nada ni aunque lo puedas pagar? Porque todo depende del doctor, todo depende del medicamento, todo depende de la reacción del cuerpo de la persona para sanarse. ¿Cuándo tú puedes decir, sabes qué? Hago esto y mi familiar en un 2x3 lo van a dar de alta. Allí la vida
nos pone esa infinitud. No todo lo puedes hacer. Entonces necesitamos de más personas. Necesitamos del doctor, necesitamos del psicólogo, necesitamos de la comunidad, necesitamos del sacerdote, porque el santo cura de Ars decía, en importancia, después de la Eucaristía, en importancia es el sacerdote, porque sin sacerdote no hay cuerpo y sangre de Cristo. Necesitamos de un hombre que es pecador, pero que tiene el don del sacerdocio. Por lo tanto, no es cualquier hombre, porque el sacerdote es un sacramento vivo, que Dios le da ese don para que tú y yo recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Olvídate de creer que el sacerdote es una persona común, porque no lo es. Repito, sin el sacerdote no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también no se puede celebrar la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo como en la misa. Necesitamos de más personas, porque no todo lo podemos hacer, porque no todo está en nuestras manos. Entonces, cuando tú te sientas triste, cuando tú no sepas qué vayas a hacer, acude a platicar con un sacerdote, acude a platicar con los servidores de la comunidad. No estás solo, al menos que te escuchen. Y si tu servidor no sabes qué decirle, no le digas nada, no le inventes nada. Escucha a la persona. Y cada uno de nosotros, como siempre ha tenido problemas, que es normal, vamos a tener esa empatía con la persona a la hora de que te cuente sus problemas. ¿Sabes por qué? Porque si tus problemas son grandes, son difíciles, y le pides a Dios su ayuda para poder salir, y para ti es lo primordial tu problema, cuando una persona te cuenta su necesidad, para ella, aunque sea bien mínima, que digas, ¿cómo es posible que llores por esto? Tú no le digas eso, al contrario, tú escucha a esa persona, tú escúchala, y nunca le demuestres que su problema es pequeño, porque para esa persona es lo más grande que le ha pasado, y lo peor, que es una situación negativa. Para esa persona es importante, por eso te lo está contando, y por eso te agarró a ti, porque hay muchos servidores en la comunidad, en las otras comunidades, y curiosamente te agarró a ti. Nada más escúchala. Hay personas que no necesitan un consejo, nada más necesitan ser oídas, ser escuchadas, porque ellas, al igual que nosotros, están remando en contra de las olas, están resistiendo. Aquí dice la palabra de Dios que los apóstoles gritaban. Imagínate el grito. No ha de ser un grito normal, sino un grito lleno de temor, un grito lleno de desesperación, un grito lleno de impotencia, porque no pueden controlarlo. ¿Alguna vez en tus problemas te has sentido impaciente? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido impotente? Que dices, nadie me ayuda, porque no lo podemos controlar. ¿Cómo vamos a poder controlar las olas del problema que tenemos? Si hay veces que ese problema ni nuestro es de un familiar, ¿cómo lo vamos a poder solucionar nosotros? ¿Sabes cómo? Con la ayuda de Dios, y nosotros aguantando y haciendo lo que nos toca, sin quererse aventar al agua, sino aguantando, haciendo lo que tu capacidad humana tiene que hacer. Más adelante dice que cuando ven a Jesús se asustan,
y decían, es un fantasma. Pareciera que los fantasmas es de hoy en día, pero esa idea de los fantasmas, pues mínimo ya tiene más de 2000 años, ¿sí? Porque pensaban que era Jesús. Cuando tienes una necesidad o un problema, es muy difícil que reconozcamos a Jesús. Lo vamos a confundir hasta con un fantasma. Lo vamos a confundir con algo que no nos conviene. Lo vamos a confundir con algo que hasta miedo nos va a dar. Por eso es necesario que te mantengas paciente en tu prueba y en tu lucha o en la vida. Pedro dice que cuando lo ve, le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya y camine. Y a mí la verdad, Pedro se me hizo una persona bien arriesgada. ¿A qué persona se le ocurre caminar sobre las aguas? Que tú vayas a poder. Pero Pedro va. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí camina o no? Sí camina. Y entonces, aunque el mar o el lago estaba embravecido, Pedro aún seguía caminando. Pero de repente dice la palabra de Dios que deja de ver a Jesús y se empieza a hundir. Aquí no hay que sorprendernos de que Jesús camine sobre las aguas. Eso no es tan sorprendente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo puede hacer todo. Jesús tiene el poder. En la Biblia, cuando se nos habla del mar, simboliza el pecado, la maldad. Jesús está por encima de la maldad. Y con ayuda de Él, así como Pedro, la humanidad puede caminar por encima de su pecado, por encima de su vicio. Si tú y yo estamos viendo a Jesús, humildemente podemos decir que somos fuertes, que podemos aguantar y caminar sobre encima de la tentación que muchos años la podemos tener. Lo sorprendente es que Pedro caminara. Lo sorprendente es de que un adicto se levante. Lo sorprendente es que una familia de estar desunida se vuelva a unir. Eso está difícil y eso es tarea de la humanidad. Pero Jesús también allí está, que nunca te va a dejar solo en tu problema, nunca te va a dejar solo en tu necesidad, aunque lo confundas con un fantasma, aunque lo confundas con algo que te da miedo. Jesús allí está. Allí está Él. ¿Tú crees que Jesús le habló de una manera decepcionada a Pedro, de decirle, hombre de poca fe? No sabemos cómo se lo dijo, pero era su amigo, era su hermano. Y Pedro demostró ser valiente. Muchas personas se pueden reír de Pedro. Se estuvo hundiendo, gritó, sálvame, Señor. Y los discípulos, ¿dónde estaban? Más guardaditos, más seguros, más en su estado de confort. La gente se puede reír de ti porque vienes a las asambleas. La gente se puede reír de ti porque eres creyente, porque oras, porque rezas el rosario, porque viene a misa. Pero si nos damos cuenta de quién es valiente y de quién es para la burla, es al contrario. Entonces, no te desanimes y confía en Dios. ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Cómo te sientes en este momento? Si te sientes bien, qué bueno y gloria a Dios. Y si no, sigue caminando, que Jesús está contigo. No tengas miedo. En los problemas es normal tener miedo. En algo que tú y yo no conocemos es normal tener miedo. Pero confía también en tu capacidad. También confía en Nito, en mi comadre Nena, en Richard, en el Bigotes, en Manuel, en todos ustedes. O sea, confíen en ustedes. Confíen. Y también confíen en Dios. Si tú le quieres pedir fuerza a Dios, se la puedes pedir. No hay ningún problema. Nada más que tenemos que ser
muy cuidadosos a la hora de pedirle a Dios algo. Si no, nos va a pasar como aquella persona que le decía: Señor, quiero ser fuerte, pero físicamente. Y Dios le decía: trata de mover esa piedra. Es que no puedo, trata de moverla. Y trataba de moverla y no la podía mover nada, ni un milímetro. Y así pasó un día, pasó una semana, pasó un mes, pasó un año, pasaron 5 años. Y ¿sabes qué? El joven dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo ya me harté. No puedo mover ni un milímetro esta piedra. No la puedo mover ni en 5 años. Tú no me escuchas. Y Dios le dijo: me pediste que querías estar fuerte, no que movieras la piedra. Mira cómo están tus músculos. Se dio cuenta el joven que de tanto que estaba queriendo mover la piedra, estaba ejercitando sus músculos. Entonces, ¿qué le vas a pedir a Dios? ¿Mover la piedra o ser fuerte? ¿Mover la piedra o ser inteligente para cómo vas a enfrentar tus problemas? ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Mover la piedra o que nunca te deje? Aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en la comunidad, en los servidores, en el sacerdote, en la iglesia. Y también confía en ti, en tus fuerzas, en la voluntad que tú tienes. Amén. Cierra tus ojos. Y en esta oración, una oración cortita que vamos a hacer, date cuenta que solamente estás tú y Jesús.